Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al taller que vamos a realizar esta tarde. Como ya sabéis, estamos realizando talleres del Instituto Quirós para mantenernos en este tiempo compartiendo con todos vosotros esta información, siempre relacionada con aspectos de salud, obviamente. Bueno, hoy tenemos a un participante, a un ponente, Alejandro López Lira, que él es osteópata, quiromasajista, reflexólogo, kinesiólogo, auriculopuntor, posturólogo, y tiene muchas herramientas, pero ocurre que, como ya sabéis, todos los que nos dedicamos a estas terapias, pues bueno, el hombro es una articulación que es un poco a veces compleja de recuperar, según qué lesiones o según qué patologías. Y bueno, hace ya muchos años, cuando Alejandro empezaba, ahora ya casi 10 años, manteníamos una conversación en la que le contaba esto mismo. Digo, Alejandro, el hombro es una de las lesiones eh, más difíciles de recuperar. Yo creo que si te haces un especialista en eso, vas a tener siempre una buena clientela asegurada. Y bueno, Alejandro, que es una persona que todo el que ya lo conoce sabe su obstinación y su persistencia, pues aquí lo tenemos hoy, casi 10 años después, hablándonos sobre el hombro. Así que espero que disfrutéis de la ponencia tanto como la haré yo y os informaremos de las siguientes al final de la charla. Un fuerte abrazo y le doy paso a Alejandro para que él se ponga con nosotros al Día del Hombro. Un saludo. Estupendo. Muy bien, buenas a todos. Buenas tardes. Me alegro veros en casa, que estáis encerrados. Por obligación, pero en casa. Bueno, pues, un momentito que me coloco y me sitúo yo por aquí. Ahora. Bien, pues, voy a explicar un poco, para los que no me conozcáis, quién soy. Soy Alejandro López Lira. Soy terapeuta multidisciplinar. Me dedico a diferentes herramientas en consulta, con la única finalidad de dar, sea con cual sea la herramienta, dar con el origen del problema, ¿no? Además, soy profesor de Instituto Quirós, imparto osteopatía, imparto quiromasaje, reflexología por la auriculoterapia. Con eso, de momento, estoy bien, no quiero más. Y bueno, ¿por qué he cogido el hombro? Porque, como bien ha comentado mi compañero y amigo Christopher, desde el primer momento tuve la suerte, yo pensaba que en su día no era mala suerte que me entraran hombros en consulta, puesto que son bastante complejos de arreglar al 100%. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que de mala suerte nada, al contrario, ha sido totalmente de agradecer que desde el primer momento me entraran hombros, porque me ha hecho estudiar y especializarme en una articulación que voy a explicar de la mejor manera posible para que llegue a todas las casas, tanto a los que seáis profesionales como los que no, que para mí siempre me ha llamado la atención porque una articulación es uno de los puntos por lo que he escogido el hombro. Porque una articulación que queda colgando, pues si somos conscientes, el hombro es una articulación que cuelga, es la articulación que más peso soporta del cuerpo, pero que además está colgando. Entonces, ¿por qué casi siempre en consulta, cuando entra un problema de hombro, lo vemos siempre arriba o lo vemos siempre girado hacia adentro? Eso era una de las cosas que a mí me empezó a llamar la atención con el hombro. Luego, es obvio que es un punto de equilibrio que, para los que seáis más curiosos, es un punto de equilibrio que controla y compensa las adaptaciones de las cadenas lesionales a nivel lateral. Luego, por otra parte, la cantidad de frentes abiertos que nos encontramos cuando hay un problema de hombro. Es decir, podemos hablar de problemas emocionales, podemos hablar distinguiendo derecha e izquierda, podemos hablar de problemas estructurales, podemos hablar de problemas de inervación, podemos hablar de problemas viscerales, podemos hablar de problemas bioquímicos, de cicatrices, focos interferentes, etc. Pero hoy me quiero centrar solo y exclusivamente a nivel musculoesquelético, a nivel miofacial, y no me quiero adentrar mucho en la fascia profunda, me quiero quedar más en la fascia superficial, ¿de acuerdo? Bien, quiero dejar claro una serie de puntos y de parámetros para que sea amena la charla que quiero dar, y es que las imágenes en algunas diapositivas no van a ser las mejores, porque se ve una serie de líneas, se ve una serie de cortes que he hecho de un gran libro que es el Meter, pero creo que para poder visualizar y poder explicar e impregnar lo que tengo en mi cabeza a través de una pantalla, creo que son las mejores imágenes que hay, ¿de acuerdo? Luego he concretado con un punto rojo dónde está el origen y con un punto azul dónde se crea el problema, ¿de acuerdo?
Voy a compartir pantalla. Que aprendí a utilizar el Zoom hace 4 o 5 días. No me ha quedado otra. El coronavirus ha hecho que evolucione. Vamos. Bien, si hay cualquier problemilla, ¿vale? Tú me dices si se ve o no se ve, ¿vale? Se ve bien que la compartí pantalla, ¿no? Genial. Aquí. Muy bien. La vida debajo de la piel. ¿Por qué pongo esta introducción en la charla que quiero comentaros hoy? Pues porque primero vamos a dar una pequeña pauta a nivel miofacial y tenemos que saber que el cuerpo al completo está conectado por una serie de tejidos que son inelásticos pero permiten ser maleables, que parecen que son elásticos pero no son elásticos, son viscosos, que permite que se torsionen y que deslicen unos con otros, pero depende de una serie de circunstancias. Entonces, la fascia hace de nuestro cuerpo una sola unión. Esto me lo había escuchado ya los que me conocéis muchas veces ya decir. Y es cierto porque bien sabéis que donde está el problema, muchas veces en el cuerpo, no es donde se está originando. El causante de eso es la fascia. Por eso pongo la vida debajo de la piel. Nosotros solamente sufrimos un síntoma, solamente tenemos un dolor, o empezamos a estar incómodos con una serie de cosas, ¿no? y de dolores que nos van pasando y se nos van introduciendo en el cuerpo de forma, creemos que aislada, y es por culpa de la fascia, es porque debajo de nuestro cuerpo tenemos un tejido muy vivo, muy hidratado, que es lo que hace que esos dolores vayan apareciendo sin habernos dado ningún tipo de golpe. Bien, ¿por qué nos duele el hombro? ¿Es una pregunta? No se debe así. Bueno, no pasa nada, que eso puede ser que sea tu móvil. ¿Por qué nos duele el hombro? Mirad, el hombro, como bien he comentado, puede ser por un problema físico, que es donde nosotros nos vamos a adentrar en esta charla. Si me dan el permiso y me veo con la capacidad de preparar PowerPoint para todos los orígenes, me gustaría dar una charla a nivel musculoesquelético, otro químico, otro emocional y otro energético exclusivo del hombro. Nos puede doler el hombro entonces por un problema tendinoso, nos puede doler el hombro porque haya un músculo que esté contracturado, acortamientos musculares, articulación que no se mueve como debe, compresiones articulares, me quema, se me irradia, me duele cuando me acuesto, me duele cuando no hago nada, me duele solamente cuando hago un ejercicio, cuando cojo una carga. Es decir, el hombro puede doler por muchas circunstancias. Puede doler porque haya un problema visceral, porque haya fascias internas que no se estén moviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de me duele el hombro, el que entiende un poco del cuerpo, o después de esta charla de hoy, espero al menos que sepáis que cuando nos dicen me duele el hombro, nuestra visión es muy amplia. Empezamos a abrir demasiados frentes, los cuales tenemos que empezar a descartar cuál es el que no está creando el problema para dar con el que sí está creando el problema. ¿De acuerdo? Bien, antes de comenzar a profundizar, voy a hacer un pequeño repaso de anatomía, ¿de acuerdo? Algo sencillito para aquellos que, como bien he dicho al principio, no tenéis ningún tipo de contacto o conocimiento con el sistema musculoesquelético, que os suene un poco lo que voy a hablar, ¿vale? Bien, aquí tenemos la primera curiosidad del hombro, que el hombro creemos que es solamente esta parte de aquí. Voy a dar la charla principalmente con el puntero, ya que tiene que ser lo más teórico posible porque estamos en la distancia, pero bueno, aún así, sabéis los que me conocéis que soy muy práctico. Bien, creemos que el hombro es solamente esto, ¿de acuerdo? Bien, el hombro también introduce y contempla clavícula con esternón, ¿de acuerdo? Es la parte que nos tocamos justamente aquí en este huequecito de la garganta, pues ahí hay dos articulaciones, una pertenece a un hombro y otra al otro. Luego tenemos la otra conexión de la clavícula, este hueso es la clavícula, y contacta y tiene una conexión directa con esta parte de aquí ósea, que si os fijáis y la seguimos, tiene que ver con este hueso que hay aquí detrás de las costillas, ¿de acuerdo? Esa sería la articulación escapulotorácica, ¿vale? Pues el tórax, las costillas conectan con la escápula, comúnmente conocido como paletilla, seguro que así nos suena más a todos, y en el otro extremo, la escápula o paletilla conecta con la clavícula. ¿Bien? Y luego tenemos 1, 2, 3 articulaciones y otra que es la que se le llama el hombro por excelencia. ¿De acuerdo? Que es la escapulohumeral. Es el húmero
con la escápula. Aquí es donde voy, que me llama mucho la atención, si os fijáis, es un hueso conectado con otro, pero tiene muy poco contacto. ¿Vale? Tiene una capacidad que roza uno con otro de forma muy leve. Por eso tiene tanta movilidad. ¿Cómo puede haber tantos dolores de hombro? Sí, es una articulación que prácticamente no está sujeta y además tiende a caer por la gravedad. Porque siempre nos lo encontramos impactado con el tronco y hacia arriba la mayoría de las veces. Pues eso es lo que quiero que vayamos dejando hoy un poco más claro, ¿vale? Luego, después de las articulaciones, lo que nos encontramos que va más hacia afuera, más hacia lo exterior, son los ligamentos, ¿de acuerdo? Que tampoco vamos a nombrarlos, solamente que veáis que hay ligamentos que unen a un mismo hueso, que eso es raro en el cuerpo. Vemos que hay otros ligamentos que unen la escápula, el omóplato, a la clavícula, ligamentos que unen la cabeza del húmero a la escápula y, bueno, este sería el tendón del bíceps, ¿vale? Que también hace de ligamento activo a veces. Y aquí he dibujado, si os fijáis, se ve el puntero, ¿no? Estupendamente, ¿no? Qué maravilla. Aquí tenemos algo que he dibujado yo, que ahora que me estoy fijando no está malamente ahí dibujado, parece que se me está empezando a dar bien esto, que es la bursa subdeltoidea, ¿de acuerdo? Que también la contemplan muchos libros anatómicos como otra articulación, la articulación subdeltoidea, ¿vale? Es una bolsita de grasa que además, ay, que no encuentro el puntero, se me ha salido un punterito, ahí. Perdón, es una bolsa de grasa, ¿de acuerdo? Que lo pone ahí el cuerpo para que evitar un exceso de fricciones, ¿vale? Pues también genera dolor, por lo que vamos a hablar ahora en cuanto nos pongamos en materia. Bien, otro detalle. La gente cuando viene a la consulta te dice, mira, me duele el hombro, ¿vale? Y para este tipo de, o sea, para las personas que no han estudiado el cuerpo, el hombro no es más que el músculo por excelencia, que es el deltoide, esta castaña grande que todos conocemos, ¿vale? Que a todos los hombres les gusta que se le marquen. Y luego algo que se llama manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores también lo conocemos y es muy común por los informes. Tendinitis en el manguito de los rotadores. Bien, manguitos rotadores son 4. Tenemos, esto es una vista anterior, para que nos pongamos en situación desde casa. Esto que estoy yo marcando aquí, este dibujo con el puntero, sería una vista anterior. Es como si nos hubiesen cogido toda la caja torácica, nos la han quitado y estamos viendo la escápula por la parte anterior. Pues este músculo se llama subescapular. Aquí. Este músculo se llama subescapular. Si os fijáis, coge toda la escápula y se mete y termina en la cabeza del húmero, más bien en el troquín, ¿vale? Luego tenemos por detrás, ahora hemos cogido esta escápula, le hemos dado la vuelta y la estamos viendo por la espalda, que esta espina es la que, si vosotros ahora desde casa, ya os digo que me gustaría que interactuáramos un poquito, nos intentamos tocar aquí, vais a ver que hay un hueso que salta. Ese hueso que salta es este que tenemos aquí, la parte de la escápula que se llama espina del omóplato. Arriba tenemos un músculo que es el supraespinoso, fija cómo va, que es como si lo estuviese enganchando por arriba. Abajo tenemos el infraespinoso, que lo está enganchando por detrás. Y luego aquí tenemos un hermano pequeñito del infraespinoso, que es el redondo menor, que también lo está enganchando por detrás. Entonces, si nos fijamos, el hombro está sujetado por adelante, por atrás y por arriba. Se llaman manguitos de los rotadores, de hecho, porque tiene una acción de mantener el húmero en un buen estado y en un buen equilibrio con la grana de la escápula, donde articula con la escápula, ¿de acuerdo? Bien. Pero hay muchas cosas, y aquí con esto ya comenzamos a abrir un poco la visión del hombro. Hay muchas cosas que se nos escapan cuando queremos tratar un hombro en consulta o cuando pensamos que el dolor que tenemos en el hombro es solo del hombro. Mirad, aquí tenemos una de las fascias, ahora integro un poco más el término de fascia. Aquí tenemos una de las fascias más importantes del organismo, del cuerpo humano, que es la fascia toracolumbar. Para aquellos que hayáis estudiado anatomía, la fascia toracolumbar se comunica con eso que conocéis como masa común o tendón sacrolumbar. Es una de las fascias más gruesas y más resistentes y menos maleables que hay en el cuerpo y es una de las más importantes. Pues de aquí sale un músculo, fijaros, que es el dorsal ancho, que comunica la cintura pélvica, la pelvis, con la cintura escapular, es decir, con los hombros, ¿vale? Entonces, podemos tener un problema de la cintura y que luego repercuta en el hombro y que nos empiece a doler el hombro, ¿de acuerdo? Luego podemos tener un problema
a nivel craneal, en el occipital, por ejemplo, personas que tienen constantes dolores de cuello, y al año, a los 2 años, le empieza a doler el hombro. Viene provocado por el trapecio, ¿de acuerdo? Luego, aquí pongo otro ejemplo, que esto sería el tejido aponeurótico, la fascia que hay en el abdomen, a nivel superficial, que si os fijáis, aquí tenemos los oblicuos, que se conectan con un músculo que se llama serrato mayor, que se conecta a la escápula. Y también puede comenzar a dar problemas de hombro y un problema de la fascia abdominal. Y luego, aquí tenemos una gran imagen para terminar de decir otro ejemplo, que es, podemos tener cualquier problemilla originado en la cara, que luego vamos con algunos de ellos, los más comunes por lo menos, que yo me encuentro en consulta y cada vez son más frecuentes, tenemos que tenerlo en cuenta, que se va comunicando, como se mueve el puntero, se va comunicando con la fascia posterior de la cadena recta posterior, que termina originando una molestia en el hombro. Esta molestia en el hombro al principio se sobrelleva, pero luego ya cada vez va molestando más, va molestando más, va molestando más. ¿Por qué? Cada vez va molestando más. Mirad, ¿sabrías decir cuál es la diferencia? O sea, ¿sabrías decirme cuál de las dos imágenes es una fascia sana? Bien, si os fijáis, esto es real, ¿vale? Estas dos imágenes son reales, no tiene puesto ningún tipo de brillo, ¿vale? Aquí tenemos un músculo cortado, que yo creo que no hace falta que lo cortara, porque bueno, todo el mundo se ha comido un filete de ternera y ha visto esas pequeñas vetas blancas que hay entre el filete de ternera o esa capita que le quitamos a la pechuga de pollo, eso es fascia, ¿de acuerdo? Bien, esta fascia lo que he hecho con esta imagen es aumentarla a un 1000/1, ¿vale? Y se ve así, esto es una fascia. Bien, ¿cuál es la sana? Esta de aquí. Esta fascia es una fascia que tiene problemas. Hay una retracción facial que se llama. Si os fijáis, una de las funcionalidades más importantes de la fascia es permitirnos el movimiento. Es decir, tú si tienes un músculo muy bien entrenado, pero tu fascia está como la de la imagen de aquí abajo, seguramente llegará el momento donde esa cadena muscular se va a cerrar, se va a adherir, es decir, se va a pegar. Pongo siempre el mismo ejemplo, 2 cristales con una gota de agua, puede deslizarse y no se erosiona, no hay lesión. Cuando esa gotita de agua se seca, qué casualidad que el 70% de la fascia es agua, cuando esa gotita de agua se seca, entonces ya los 2 cristales van por igual y si los quieres despegar cuesta. Eso es lo que pasa cuando hay un problema en el cuerpo. La fascia lo que intenta hacer es compensar los problemas que hay en los diferentes puntos del cuerpo y del sistema musculoesquelético, lo intenta ir compensando mientras la fascia le vaya dejando. Cuando encontramos esta imagen de aquí abajo en el organismo, ahí hay un problema. ¿Te va a dar problema en ese punto donde la fascia se está generando? Quizás no, pero te va a dar un problema ahí o a distancia. ¿De acuerdo? Que quede un poco claro que la fascia es un tejido inelástico, viscoso, maleable, torsionado, pero inelástico, que lo que hace es darle forma a todo nuestro conjunto. Bien, dando este pequeño preámbulo, vamos a comenzar y vamos a hablar de las cadenas lesionales ascendentes, es decir, en qué puntos del cuerpo, entre otros, podemos encontrar un problema y hacernos pensar que está repercutiendo en este hombro que a mí me duele. Bien, en primer lugar, como bien sabéis, yo soy un fanático de los pies, me encantan los pies también, no solamente el hombro, por eso he repetido tantas veces reflexología podal, porque me encantan los pies, pero ya no solo a nivel reflejo, sino también a nivel ortostático y en la dinámica, el funcionamiento del pie, me gustan mucho los diferentes tipos de pisadas. Bien, aquí he puesto un ejemplo con algo muy común que casi todo el mundo ha sufrido alguna vez, que es un esguince. ¿Vale? Un esguince es cuando el tobillo se dobla y por norma general casi siempre, si os fijáis, se dobla con la planta del pie hacia adentro. Bien, el 80% de los esguinces en supinación que se llama o en inversión, casi siempre hay un reflejo miotático. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no llegas a caerte, me doblo, pero el músculo recoge. ¿Sí? Si tenéis dudas, yo os aconsejo que mejor las guardéis para el final y me las preguntéis, porque yo no estoy pendiente del chat, porque 2 cosas a la vez, hablar, marcar con el puntero y leer el chat, ahí me va a pegar el cortocircuito, ¿vale? Me va a pasar factura
el confinamiento. Entonces, íbamos que cuando se realiza un E15 hacia adentro, hay un músculo que recoge en la mayoría de las veces, ¿no? Por lo menos lo que me he encontrado en consulta. Ese músculo es este que vemos aquí, que es el peroneo lateral largo. Si os fijáis y os acercáis a vuestra pantalla, si tenéis la posibilidad, vais a ver que aquí donde yo estoy marcando hay dos tendones. Uno que se queda justamente fuera, no se mete hacia abajo a la planta del pie, y otro que se mete hacia la planta del pie, que si lo seguimos, se acopla al maleolo, que es el hueso que le hemos llamado toda la vida de fuera, tobillo, que es el que se hincha en los E15, y sigue subiendo hacia arriba, y damos con el músculo peroneo lateral largo. Si os fijáis, el peroneo lateral largo termina en la cabeza del peroné. Si estáis sentados en casa, o estáis de pie como yo, porque yo no aguanto más estar aquí encerrado, si os tocáis por fuera de la rodilla, hay como una bola, ¿vale? En la parte lateral externa y un poco posterior. Esa bola es la ósea y dura, es la cabeza del peroné. Estamos haciendo referencia a esto de aquí, que es donde llega el músculo, que recoge el pie. Bien, esa tensión de ese músculo, que es el peroné lateral largo, ahí comienza lo que se llama una cadena lesional ascendente de la cadena lateral. ¿De acuerdo? Las cadenas musculares tenemos anterior, posterior, laterales y luego las profundas que se le llama inspiración y expiración. ¿De acuerdo? Bien, pues esta lateral, si os fijáis en este recuadro azul, recordad el dato que he dicho al principio, el rojo es donde se origina el problema, por eso esta flecha está haciendo una pronación hacia dentro del pie, la flecha en roja, porque el problema se origina en el pie, en el tobillo, y luego aquí es donde comienza, en este recuadro azul es donde comienza a crearse esa adaptación de la cadena lesional, ¿vale? Y eso es gracias, o por culpa, ya cada uno como lo quiera mirar, a este ligamento de aquí. Si veis, este tejido aponeurótico, esta fascia, que he dicho que es inelástica, va directamente de la cabeza del peroné y del músculo peroneo lateral largo, directamente a algo que se llama fascia lata. Fascia lata no la conocemos todos, es la banda esta que hay en el lateral del muslo, que es como un tendón. Bien, esto que veis aquí, esto es la fascia lata. Bien, pues si veis, hay una conexión. Entonces, la tensión que se empieza a originar por un E15 en el pie, se transmite a la rodilla por ese ligamento, se crea una tensión excesiva con el tiempo. Esto no estoy hablando de 2 ni 3 días, esto estoy hablando dependiendo de cómo sea la elasticidad de esta persona, pues conllevará más tiempo o menos, o de los hábitos, que eso es algo que también quiero hablar luego. Bien, crea una tensión en la fascia lata y aquí entran en juego dos músculos importantes en la cadena recta lateral, que es tensor de fascia lata, glúteo menor también y el glúteo mayor. Mirad, el glúteo mayor forma la cadena recta posterior y la cadena recta lateral. Ya va a depender si trabaja con fascia lata o con isquiotibiales. Si aquí veis, esto es tejido aponeurótico. Todo lo que veáis blanco en imágenes musculares está referido a tendón. Tendón es fascia, ¿vale? Bien, pues, esta tensión de aquí al final se comunica y se la transmite a los músculos que hay lateralmente en la cadera. ¿Y qué pensáis que va a hacer con este huesecito que vemos aquí? Que lo vemos aquí más amplio. Que es el hueso ilíaco, que es lo que le hemos llamado al conjunto cadera, ¿no? O cintura. Bien. Lo que va a hacer es crear una tensión y abrirlo. Va a tener la tendencia de tirarlo hacia afuera. Tenéis que pensar que los músculos son como palancas de fuerza, que si se acercan a lo que esté enganchándolo va a atraer hacia sí mismo. ¿Vale? Entonces, aquí. ¿Qué pasa con esta parte de la cresta ilíaca? ¿Qué pasa con esta parte del hueso ilíaco? Que se va a modificar y entonces vamos a encontrar, cambio de imagen, que en esa cresta ilíaca, aquí os enseño otra imagen, con la cresta ilíaca, aquí hay músculos muy importantes, ¿vale? Como puede ser el músculo ilíaco, como puede ser el cuadrado lumbar, pero nos vamos a centrar, como os he dicho, en la cadena lateral, que es la que yo me he dado cuenta que en ciertos problemas de hombro siempre hay que trabajar al completo. Y es provocada por los oblicuos intercalares
y cerrato. ¿Vale? Mi punto de aquí, y este ya sería el transverso, que aquí ya me meteré si en algún momento realizo una charla a nivel visceral, ¿de acuerdo? Esta es la faja abdominal de nuestro cuerpo, ahí no me meto hoy. Me meto en el oblicuo mayor. Si fijáis, el mayor conecta con esto que veis aquí, puntitos de otro tejido, son las costillas cortadas, ¿vale? Bien, conecta con las costillas, y las costillas hemos dicho que va directamente a la escápula, ¿cierto? Aquí, costillas, escápula. Pues bien, esa conexión, esa tensión que va generando toda la cadena recta lateral desde abajo, desde ese 15 que se produjo, al final me va a conllevar una solicitación en el músculo subescapular y en el músculo supraespinoso y redondo mayor, de que se encuentra atrás, ¿vale? Bien, quiero que veáis ahora la escápula, si tenéis mi imagen abierta, que veáis mis manos. Lo que hace cuando la tensión llega al hombro es esto. Lo trae hacia él. Es decir, si este es el subescapular, que es la imagen que os tengo yo puesta ahí en la diapositiva, lo que hace con la cabeza del húmero es, no lo rota, lo que hace es traerla hacia nosotros. Entonces lo que crea es una impactación. Si recordamos la imagen de la articulación del principio, la articulación está así. Entonces se puede mover bien. Pues lo que hace es impactarla. Al impactarla ya empieza a haber una serie de dolores. Principalmente vamos a ver dolores por la parte alta, por una compresión, ¿de acuerdo? Y el tendón del supraespinoso. Y vamos a ver un dolor en la parte anterior por la tensión que le va a generar a la cápsula y la presión que va a comprometer dentro de la articulación, ¿de acuerdo? Entonces, hay un dolor que la persona no te dice, oye, mira, pues a mí me duele en este punto, sino que, mira, es un dolor y es un dolor por dentro, pero me permite moverlo, pero me duele. Me noto ahí como una molestia continua, ¿de acuerdo? Que no es lo mismo, por ejemplo, que si doliese un tendón en cuestión. Eso sería una cadena lesional que viene del pie. ¿Bien? Luego vamos a pasar a una cadena lesional que viene de la cadera. Y aquí os he querido manifestar dos imágenes, que es la misma, pero si os fijáis está impregnada de diferente manera, que es la cadena recta lateral, es de la que estamos hablando y hemos hablado anteriormente. Si os fijáis, viene de abajo, todo lo amarillo sería dibujando la cadena recta lateral. Facialata, glúteo mayor, glúteo menor, oblicuos, serratos intercostales, redondo mayor, y aquí ya entramos en el cuello, que eso lo dejo ya para cuando hablemos a nivel craneal, ¿vale? Perdón, ahí. Aquí exactamente igual. ¿De acuerdo? Aunque aquí me ha puesto la anterolateral. Bien. ¿Qué conexión tiene la cadera con la... ¿Qué otra conexión tiene la cadera con el hombro? Pues mirad, si se origina un problema de cadera, mirad, por ejemplo, personas que continuamente tienen esta pierna abierta hacia afuera, por ejemplo, por la postura al descansar, ¿no? Están en casa y están continuamente en la imagen de... Aquí que se me vea, ¿vale? Está con la pierna así, ¿de acuerdo? Como si estuviese en la posición del sastre. Bien, eso va a crear una tensión continua aquí, por los músculos pelvitrocantéricos, que son rotadores externos de cadera, me va a abrir la cadera hacia afuera y me va a modificar el posicionamiento de la coxofemoral, ¿de acuerdo? Que es la unión del fémur con el hueso ilíaco. A esto le llamamos cadera. Esto que hay aquí es el hueso cuando nosotros nos tocamos, al que le llamamos cadera, pero realmente la cadera es la articulación, ¿vale? Pues bien, aquí hay una fascia también lateral que conecta directamente el hombro con la cadera, ¿vale? Eso podría ser una vía. Pero luego, si vamos un poco más allá y profundizamos un poco más, cuando esta cadera se encuentra en rotación externa, va a llegar un momento donde este ilíaco va a acompañar y va a venir hacia abajo, ¿de acuerdo? Esa tensión que va a generar el ilíaco en estos músculos que os he nombrado anteriormente, aquí atrás, ¿vale? Si os fijáis, si este hueso se posiciona hacia adelante, esta parte del hueso va a venir a inferior. Esto es una imagen anterior. Bien, si esto va a anterior, aquí se crea una tensión que llegará el momento que se transmita a la escápula y la escápula al manguito de los rotadores y empecemos a tener un dolor también continuo, pero solo y exclusivamente cuando
trabajamos con el músculo, cuando movemos el hombro, cuando cogemos un peso, ¿vale? Ya no es un dolor ahí continuo, como el anterior que me lo estaba creando por una compresión. Ahora ya es un dolor que me duelen, te dice la persona, me duelen los tendones, me dan pinchazos y me duele en diferentes sentidos. Le dices que mueve el brazo y dice, ahí me duele, muévelo otra vez, ahora no, ahora sí, mueve el brazo hacia afuera, ahora sí me duele, muévelo otra vez, ahora no. Va cambiando, ¿por qué va cambiando? Va a depender de los músculos, el grado de movimiento que haga, va a intervenir en mayor medida un músculo u otro. Y le dolerá a veces sí, a veces no, a veces en un movimiento, a veces en otro. ¿De acuerdo? Bien, si el problema, en lugar de originarse en la cadera, se va a originar directamente aquí en la sacroiliaca, aunque os lo he puesto así para que veáis que el problema del pie me puede generar también el problema de cadera, y el problema de cadera me puede generar el problema del que vamos a hablar ahora, o no, ¿vale? O sí o no. Por eso me gusta que lo vayamos parcelando. Bien, mirad, ahora el origen lo encontramos aquí. Esta articulación, para los que me conozcáis, sabéis que una de mis preferidas es la articulación sacroiliaca, ¿vale? Este hueso es un hueso muy importante para que nos ubiquemos, aquellos que tienen la primera toma de contacto hoy con el cuerpo humano. Aquí es donde se sienta toda la columna vertebral. Es decir, esto que vemos aquí es lo que le llamamos siempre el hueso cookie, ¿vale? Que cookie pues, va a ser que no. Cookie lo que nos comemos en la galleta. Esto es el hueso coxis, ¿vale? Pues bien, la colita. Justamente arriba, el hueso del culo, ¿no? Llamado así, es el sacro. Y aquí va toda la columna vertebral. ¿Bien? Pues esto es una imagen anterior. ¿Vale? Bien, por norma general, casi todo el mundo va a nacer con una torsión. ¿Una torsión qué es? Pues que un ilíaco, un hueso de la cadera, para que nos entendamos, se va a mover, va a estar hacia adelante y otro va a estar hacia atrás. No quiere decir que esté lesionado, es una tendencia. Al no ser bilateralmente iguales, nuestro cuerpo va a buscar una serie de patrones cuando nos vayamos poniendo de pie para soportar el peso y para soportar nuestro equilibrio de la mejor manera posible. Hay 3 leyes básicas en el cuerpo humano, que es equilibrio, confort y economía. ¿De acuerdo? En el momento que nos colocamos de pie, una vez que terminamos de gatear o de andar sentados por el suelo, cuando nos ponemos de pie, nuestro cuerpo continuamente va a intentar estabilizarnos para encontrar un equilibrio. ¿Para qué? Si estuviésemos descompensados y desequilibrados continuamente, gastaríamos más. Entonces no estaríamos respetando la ley de economía. ¿Vale? Si hay un buen equilibrio, hay un buen confort. ¿Qué significa confort? Que no tengo dolor, ¿no? Que estoy cómodo. Y si no hay dolores, hay economía. ¿De acuerdo? Economía a nivel energético, principalmente, y a nivel de hormonas, enzimas, funciones orgánicas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nuestro cuerpo va a tener una tendencia en la pelvis. Pero si esa tendencia se pierde, y yo aquí he puesto el ejemplo que más común vamos a encontrar en consulta, que es que este ilíaco viene hacia abajo, que sería un ilíaco anterior, y este ilíaco se va hacia arriba, para que me entendáis, me entiendan todos, sería un ilíaco posterior, realmente lo que hace es uno va hacia adelante y otro va hacia atrás, no arriba y abajo, ¿vale? Bien, al final se crea aquí una tensión en esta articulación, fijaros lo impactada y la cantidad de congruencia, la cantidad de encaje que hay ahí. Si este hueso se mueve, va a arrastrar a este y este se va a girar. Bien, hay un músculo, que lo he comentado antes, que salía de la fascia toracolumbar, que se llama dorsal ancho. ¿Vale? Ese músculo dorsal ancho es el que, si subimos la mano, aquí nos sale una pequeña aletilla, y si no nos sale una pequeña aletilla, ya sabemos que en este confinamiento mínimo entrenar un poco. ¿Vale? Nos sale una mínima aletilla. Ese es el dorsal ancho. Pues este músculo, si seguís el tendón, si no hacéis lo mismo que yo, si yo parezco aquí un tonto, por lo menos me lo estoy pasando bien, ¿vale? Este tendón del dorsal ancho, si os fijáis, llega hasta el hombro. ¿Vale? Bien, pues este músculo nace aquí, justamente aquí. Entonces, si estos huesos se modifican y se van a anterior, va a crear una tensión, que es el símil que he querido yo marcar de forma limpia en la imagen con la flecha, y el dorsal ancho lo que va a hacer, fijaros lo que hace con el húmero, que es donde llega, aquí, a esta parte de aquí, corredera bicipital. Lo que hace es tira del hueso hacia adentro y hacia abajo, que es de donde viene la disposición de las fibras. ¿De acuerdo? Hacia adentro
y hacia abajo, creando una rotación interna del hombro. Esa rotación interna del hombro va a empezar a crear un dolor en la parte anterior, pinchazos. Vamos a ver que la postura se modifica. Si el hombro va anterior, ya el cuerpo va a tender a cerrarse. ¿De acuerdo? Dime. Di por favor que no pregunten dudas porque las salen en la pantalla y no te pueden ver a ti, se están quejando. Entonces, que todas las preguntas las resuelve luego. Vale. Me comunica mi administrativa de casa, sin contrato, que por favor no escribáis por el chat, ¿vale? A lo mejor os habéis conectado tarde y no os habéis enterado. Pero, por favor, no habléis por el chat porque se corta y como yo estoy dando la clase, ya la costumbre, las ganas que tengo. Como estoy dando esta charla a través del puntero, estoy explicando a través del puntero, ya que estoy explicando algo práctico de consulta y de forma teórica, que me está haciendo un poco más difícil de lo que yo quisiera, pues si habláis por el chat se corta, ¿vale? Entonces sale y la gente no se está enterando, me está diciendo que no se está enterando bien, ¿vale? Aquí mi administrativa, que se acaba de enterar de que no tiene contrato, me está diciendo que va a apuntar todas las dudas que salgan por el chat, las va a apuntar, ¿de acuerdo? Las que hayan salido y luego, para que no se pierdan, las voy respondiendo, ¿de acuerdo? Sobre la marcha. Ya sabéis que a mí las dudas me gustan que se aclaren, pero, por favor, que tampoco entorpezca la explicación. Muchas gracias. Seguimos. Entonces, el dorsal ancho va a crear una rotación interna y una cabeza humeral inferior, creando un dolor en la parte anterior del hombro y viendo cómo este hombro, de buena a primera, la persona se tumba en la camilla o está tumbada y queda más alto. Ese hombro queda más alto porque el dorsal ancho lo que hace es lo mete hacia adelante, lo rota interno. Y ya empezamos a tener una serie de problemillas de hormigueo hacia el brazo, o empiezo a tener un dolor aquí a la parte inferior de la clavícula, o me empieza a doler ya más de lo normal el músculo trapecio, etcétera, etcétera, etcétera. O me impide hacer ya un movimiento de apertura, si por ejemplo personas que hacen natación ya no pueden hacer exactamente igual el movimiento, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y es porque hay una torsión pélvica, ¿vale? La pelvis también es un punto de equilibrio, entonces esa torsión de rotación que hay en la pelvis, el hombro lo va a tener que compensar con lateralizaciones. Entonces vemos el hombro derecho inferior. Muy bien. Hasta ahí las cadenas lesionales ascendentes, ¿vale? Podemos tener problemas del hombro originados por un esguince mal curado o por un problema de un pie en pronación. También podemos meter la rodilla. He metido algún ejemplo de cadera y os he explicado el de la pelvis, ¿de acuerdo? Esa modificación de la postura de la sacroiliaca, de la cintura pélvica. Hay muchas más, pero como tengo una horita, pues no me he querido entrar en profundidad más de lo que por norma general se ve en la consulta, ¿de acuerdo? Muy bien. Ay. Bueno, aquí me pone cadena lesional descendente. Esto no es así, me habré confundido porque seguimos con cadena lesional ascendente, ¿vale? Mirad, pero ahora vamos a hablar un poco de visceral. Ya sabéis que a mí otra cosa no, pero visceral me apasiona, me enamora, me encanta y es donde se encuentra obviamente la vida, ¿no? Los músculos al fin y al cabo no son más que consecuencias de que hay algo en el contenido donde no está funcionando bien y por tanto el contenedor se ve en repercusión. Bien, mirad, voy a intentar explicarme. Como sabéis, lo rojo es el origen del problema y lo azul es la consecuencia. Donde está el dolor no está el problema, a no ser que sea un traumatismo, ¿vale? Como siempre explico, si te das un golpe en el hombro, no te pongas a buscar a ver si tengo un túnel carpiano, o no te pongas a buscar a ver si tengo un problema en la boca, o a ver si tengo un problema en el pie. Si te has dado un golpe, te has dado un golpe, ¿vale? Será una inflamación, el dolor ahí. Muy bien. No obstante, la fascia se daña. Aquí tenemos la flecha roja, es decir, el origen del problema lo tenemos en un órgano muy importante, muy importante, que por norma general suele estar mal, no enfermo, pero sí mal, que es una congestión hepática, es decir, el hígado no se inflama, no es una hepatitis, pero sí aumenta de tamaño porque como le estamos mandando más deberes de los que debe, él pide más nutrición para poder comportarse. Es decir, si vosotros echáis 8 horas de trabajo y de repente os cambian el horario a 13, pues en vez del café de por la mañana me tendré que tomar el café de por la mañana y el café de por la tarde para aguantar eso de más que me está pidiendo mi jefe. Pues el hígado
suele estar sobresaturado de trabajo y entonces demanda más sangre. Esa sangre lo que hace es que se dilate y se congestiona, aumenta de tamaño. Un detalle curioso para los hombros es que el diafragma, que es este músculo que he dibujado yo aquí, le he hecho el análogo en rojo, va directamente mediante ligamentos hepáticos y ligamentos triangulares, que se llaman así, va directamente al diafragma. Entonces, si aumenta de tamaño, esta parte del diafragma no bajará como debe. Nosotros, si nos ponemos las manos aquí en las parrillas costales, cuando cogemos aire, las parrillas costales, las costillas suben, pero el diafragma que está dentro lo que está haciendo es aplanarse para empujar del pulmón para que el pulmón se expanda. ¿Bien? Ok. Si el diafragma, cuando quiere descender para aplanar su músculo y su centro y dilatar y aumentar el tamaño del pulmón, se encuentra con el hígado que está macizo y lleno de sangre, ¿qué es lo que pasa? Que no desciende. Pero ¿qué es más importante? ¿La posición del hígado o que el pulmón coja aire? Que el pulmón coja aire y que se introduzca aire en él. Bien, pues si no se expande para abajo, se va a expandir para arriba. Y si se expande para arriba, que hay un sitio libre, si os tocáis aquí, si os tocáis la clavícula, hay un sitio libre entre el cuello y la clavícula, nosotros presionamos y se deprime, hay un hueco, ¿vale? Muchos de vosotros hoy en casa, ¿vale? Me la juego. Fijaros si estoy confiado que me la juego. Seguro que el 90% de los que estamos aquí en esta reunión hoy, me voy a incluir, tenemos el hígado congestionado. No es igual el hueco que cabe aquí que el que cabe aquí. ¿Qué hace el pulmón que quiere expandirse? Se va a abrir hacia arriba en lugar de expandirse hacia abajo. Con ello, saco y amplío donde se crea el síntoma y si os fijáis aquí, aquí es donde topa el pulmón. Entonces, esta primera costilla con la clavícula está aquí cortada para que se vea la arteria. Bien, la clavícula que nos la podemos tocar, justamente abajo, la primera costilla, empuja el pulmón sobre esta estructura, cierra el espacio y atrapa la manguera. La manguera en este caso sería la arteria que le va a abastecer de sangre a todo el brazo, ¿vale? Por tanto, aquí podríamos tener cualquier problema ya de brazo, podría venir originado por una congestión hepática, pero me quedo con el hombro. Si venimos aquí, a esta imagen, esta pequeña ramita que hay aquí, no es que se haya cortado, sino que se corta ahí en el dibujo, va justamente al supraespinoso, justamente a este músculo. Esto es una vista superior, ¿vale? Esto de aquí, si lo extrapolamos a la imagen de la izquierda, estaríamos hablando de esta situación. Atrapa la arteria que va al brazo, una ramita o una pequeña arteria, por decirlo de mejor manera, que sale de esa arteria que va hacia el brazo, viene directamente e inerva de sangre, es decir, de nutrientes y oxígeno, al músculo supraespinoso. Pero si está atrapada la manguera grande, a la manguera chica no llega nutrientes y oxígeno. Por tanto, al músculo tampoco. ¿Qué hace el músculo cuando no recibe oxígeno? Se asusta, se recoge. Y al recogerse, fijaros por dónde va y hasta dónde llega. Empieza a crear una tensión continua sobre el tendón del supra y ahora ya la persona sí te dice, mira, yo cada vez que voy a coger un peso me da un pinchazo aquí, pero un pinchazo que tengo que soltar cualquier cosa. ¿De acuerdo? Bien, a las personas que le pasen ese pinchacito en ese punto en concreto, tenemos que tener en cuenta que sea esta relación a nivel visceral la que se está ejecutando en su cuerpo. ¿Vale? Bien, estas son las líneas que me refería con que están un poco feas, pero claro, son las imágenes del Netter y aquí hay que morir. Muy bien, si vamos con... Ay, perdón, esperar un momentito. Y por último, estas flechas que se me pasaban. ¿De acuerdo? Bien, el supraespinoso lo que hace es una ABD, de 0 a 30 grados. Una ABD que abrir, ¿vale? Abrir una extremidad del cuerpo. Bien, lo que hace este músculo es esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la cabeza del húmero? La cabeza del húmero queda hacia arriba e impactada con esta cavidad articular que es de la escápula, la cavidad glenoidea. ¿De acuerdo? Entonces, empieza con el dolor de la tendinitis aquí, pero luego termina con una impotencia funcional. Es decir, ya hay ciertos movimientos del hombro que no le permite realizar.
y conforme más va pasando el tiempo, menos movimiento le permite realizar, hasta el punto de que llegamos, al cabo de los 5, 10 años, a la periartritis escapulohumeral, que es lo que se llama como hombro congelado, ¿vale? Ya hay muchas estructuras dañadas. Muy bien, vamos con otra relación. Bien, buscamos el puntito rojo, que es donde está el origen, que es donde tenemos que empezar, y lo vemos aquí, en la izquierda, en esta imagen de la izquierda. Aquí ya el diafragma no lo he dibujado aquí, pero aquí no. ¿Por qué me aparece en la imagen? Bien, si os fijáis el estómago, la conexión tan directa que hay también mediante ligamentos con el diafragma. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Si nos metiéramos a nivel un poco bioquímico, una de las cosas que más hacen que el estómago se pegue al diafragma es la mala alimentación. Un exceso de carne, un exceso de productos transgénicos y elaborados hace que tu estómago tenga que segregar más fuego, más ácido para descomponer. Porque como son cosas que no conoce, él dice el ácido clorhídrico, oye, vamos a quemar, vamos a intentar descomponer todo lo que se pueda. Esa acidez crea mucha presión, ¿de acuerdo? Crea mucho calor. Entonces el calor se concentra en demasía aquí. Ya sabéis que los gases calientes van hacia arriba. Bien, ese exceso de calor se va a mantener aquí y por tanto esta parte va a subir y se va a quedar fijada al diafragma. Y se va a producir exactamente lo mismo que en el hígado, solamente que de forma más lenta, ya que el estómago es una víscera y al ser víscera está recubierta de músculo, pero vacía. Entonces es más maleable. El diafragma, si lo quiere empujar, el estómago permite que lo empujen un poco, pero tarde o temprano va a crear la misma cadena lesional que el hígado. Muy bien, aquí se crea una adherencia, ¿de acuerdo? Una lesión visceral. Aquí vemos el esófago y aquí estamos viendo la vena cava inferior. Que esta conexión y estas entradas y salidas ya lo dejaré para cuando hablemos a nivel visceral, ¿vale? Que me gustaría hacer una charla también a nivel visceral solamente. Estómago sube, diafragma se adhiere, se pega, porque la fascia, habéis visto que cuando hay un problema se crea como una telaraña muy, muy resistente y muy poco maleable, pierde agua, y demasiado colágeno, y entonces vuelve a pasar lo mismo, el pulmón no puede deprimir hacia abajo y deprime hacia arriba, o sea, aumenta su tamaño hacia arriba, ¿de acuerdo? Se expande hacia arriba, vuelve a empujar la clavícula y la primera costilla y puede volver a atrapar la arteria subclavia, pero ahora en este caso no me voy a ir con un dolor de hombro generado por la arteria del supraespinoso. ¿Se ve la imagen rápido cómo cambia? Estupendo. ¿Vale? Ahora no me voy a referir a nivel que el problema venga consecuente de un problema y atrapamiento arterial, sino que ahora nos vamos a ir por una contractura, por darle otro ejemplo, ¿vale? El pulmón empuja aquí, empieza a haber un exceso de tensión en la cima del trapecio, que son las personas que dicen, me duele un montón aquí, le tocas y está blandito y piensas tú, si te duele a ti, madre mía, ¿cómo tendría que estar yo? Bien, porque realmente el dolor no es muscular, el dolor lo que se lo está generando es el empuje del pulmón hacia las estructuras adyacentes. Pues bien, el trapecio llega a un punto donde dice, oye, si me están enviando tantas señales, me voy a empezar a contraer. La fascia, siempre que tenga una preocupación, por decirlo de alguna manera, lo que va a hacer es esconderse, se va a recoger, ¿vale? Como cuando de chico teníamos pesadillas y nos metíamos debajo de la sábana, como si la sábana nos fuese a salvar la vida. Bien, pues igual, lo que hace la fascia es se retrae, entonces el trapecio, que aquí lo manifiesto, espero que bien, que lo entendáis bien, cómo este músculo va desde el occipital, pasa por toda la parte posterior y lateral del cuello hasta la escápula, hasta esta parte de aquí que se llama acromión. Entonces, cuando este músculo se acorta, la flechita blanca se refiere a que empuja hacia la línea media del cuerpo, y entonces crea un campaneo externo de la escápula, ¿vale? Que esto, nada más que por ser osteópata, ya me está dando coraje verlo doblado, pero bueno, para que se vea bien. Crea un campaneo externo. ¿Esto qué quiere decir campaneo externo? Que el piquito que nosotros nos tocamos de la escápula en la parte inferior va hacia afuera, ¿de acuerdo? Si va hacia afuera es porque la parte alta está yendo hacia adentro, es como una palanca, ¿de acuerdo? Si lo de abajo va hacia un lado, lo de arriba va hacia el otro. ¿Qué pasa con eso? Mirad lo que pasa con eso. Se crea una imbricación, ¿vale? Que es como comprimir, es como pegar. Si os fijáis, siempre estoy haciendo mucho hincapié en que en el hombro lo que pasa es que se cierra
se comprime, se adhiere, ¿vale? Y entonces empieza a haber un problema aquí, porque el trapecio lo está empujando hacia adentro, entonces está empujando esto hacia adentro. Y se crea aquí, pues se puede crear una artritis, que es una inflamación de la articulación, se puede crear una pequeña capsulitis, o se puede modificar también, se puede modificar también la clavícula al completo, y ahora el dolor, en lugar de estar aquí, como he dicho en este ejemplo, pues empieza a estar aquí. ¿De acuerdo? Y vean que es raro que tengo un dolor aquí, cada vez que muevo el brazo hacia arriba, tengo un dolor aquí. ¿Y eso a qué viene si yo no me he dado ningún golpe ni nada? Bien, tenemos que mirar aquí el hombro y tenemos que pensar si tenemos buenas digestiones, por ejemplo, ¿de acuerdo? Obviamente el pulmón lo estoy dando como consecuencia, pero también podría generar y tener sus orígenes en el pulmón, ¿vale? Gente fumadora, gente asmática, gente con pseudoasma, gente que sabemos que si tiene ese tipo de patologías es porque el pulmón no funciona como debe, no está haciendo un trabajo como debe y crea una reacción. Bien, pues sacaríamos otra relación, ¿de acuerdo? Ya os digo que hay muchas. Me encantaría contarlas todas. Muy bien, ahora vamos con otro ejemplo. Ahora lo que está iluminado y la flecha roja la encontramos en el bazo. El bazo es igual que el hígado en cuanto a características, que es un órgano. Ahora ya no está recubierto de músculo y está vacío por dentro, sino que no está recubierto de músculo y está lleno de sangre, es macizo. Entonces, permite menos maleabilidad que el estómago. Pues el bazo, si os fijáis, queda aquí. Aquí tenemos una buena imagen. Aquí estaría el hígado, esto es el estómago, y el bazo queda justamente a esta altura de aquí, ¿vale? En el lado izquierdo, que nadie ponga el bazo en el lado derecho, por favor. Pues el bazo, cuando se congestiona, ¿vale? Uno de los motivos por los que se puede congestionar es porque el hígado en este momento esté haciendo un trabajo excesivo de almacenamiento y descomposición o composición de grasas y de lípidos, entonces se tiene que encargar el bazo solo de limpiar y quitar de la sangre todos los elementos sanguíneos que no funcionan, ¿vale? Es como que los soldaditos que hemos creado ya han hecho su trabajo y hay que cargárselo porque hay que utilizarlo para otra cosa, ¿vale? Pues lo está haciendo el bazo solo. Aumenta el tamaño, se satura y se adhiere también al diafragma. Pero en este caso ahora ya no vamos a dar una cadena lesional por delante que repercute el hombro. Ahora vamos a hablar a nivel lateral. De nuevo, este bazo, como se encuentra en la parte más externa de la parrilla costal izquierda, se adhiere al diafragma por la parte externa, se crea una oblicuidad aquí del diafragma, como viene en la imagen, y vuelve a crear la tensión, pero ahora sobre los oblicuos y sobre el serrato. ¿De acuerdo? Oblicuo mayor del abdomen, serrato mayor, que viene de la escápula, las 10 primeras costillas, intercostales, que son los músculos. Los intercostales a lo mejor no lo había escuchado así, pero el costillar barbacoa sí, ¿no? Pues el costillar barbacoa son los músculos que hay entre costilla y costilla, intercostales. Crea una tensión de la caja torácica que se retransmite a la escápula. En la escápula de nuevo están estos musculitos que os tengo marcados, yo pongo el dedo, estos musculitos que os tengo marcados aquí a la derecha, y este músculo vuelve a comprimir y a pegar la cabeza del húmero con la escápula. Y vuelve a crear una artritis, o puede crear una capsulitis, o puede crear cualquier problema a nivel intracapsular, ¿vale? En la articulación. Que no quita que vaya acompañado de dolor justamente donde termina el tendón. No olvidéis que lo blanco de las imágenes es fascia. Lo que pasa es que cuando la fascia donde se encuentra es en la unión del músculo con el hueso, se le llama tendón, ¿vale? Pero es fascia. Aquí tenemos lo que he dicho yo en palabras, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿En qué momento le he pintado yo esto blanco aquí por los lados? Al principio. Muy bien. Vale, pues ahora vamos a hablar de las cadenas lesionales descendentes, ¿de acuerdo? Como bien os digo, antes de pasar ahora de arriba a abajo, también podríamos buscar otra relación con el corazón, podríamos buscar una relación de lesión de hombro con el mediastino, que es esta parte que se encuentra entre los pulmones, pero ya nos iríamos y nos adentraríamos demasiado en la fascia profunda, y he dicho que me quiero quedar en la fascia superficial, ¿vale? Bien, ahora vamos con las cadenas lesionales descendentes. Las 7:24. Pues no voy a tardar una hora, lo siento. Espero que no os esté aburriendo.
Voy a tratar un poquillo más. Bien, cadenas lesionales descendentes. Origen craneal, mirad. Creo que he encontrado, para mi gusto, que he encontrado unas buenas imágenes a la hora de explicarlo. Bien, aquí estamos viendo un ojo desde fuera, de frente, ¿vale? Tal y como nos miran, vamos. Y tenemos un total de 6 músculos, uno superior, otro inferior. Este sería un ojo, para que nos ubiquemos, sería un ojo derecho. Y este también sería un ojo derecho. Bien, arriba abajo, la parte más pegada a la nariz y la parte más pegada a la oreja, para que nos ubiquemos. Aquí hay un músculo oblicuo, que lo que hace es llevarte el ojo para que mires en oblicuo, y aquí tenemos otro músculo oblicuo, que lo que hace es llevarte el ojo a que mires también en oblicuo, ¿vale? Hacia afuera. Muy bien. Estos 6 músculos que mueven el globo ocular, si lo vemos vista lateral, con el hueso esfenoide y el arco cigomático y demás quitado, parte de la cara quitada, vais a ver que todos, excepto uno, que es el oblicuo menor, ¿de acuerdo? El oblicuo inferior, pero coge el músculo del párpado, ese es el músculo del párpado. Hay 6 músculos que conectan en un anillo en común, que se llama anillo tendinoso de común o anillo de zinc. Bien, esto es un ligamento que directamente está conectado, por un lado, por delante, con los músculos que mueven el ojo, y por otro lado, con el hueso esfenoide. Qué cosa más bonita, mira. Esto se llama esfenoides y es el hueso más importante del organismo. ¿Vale? Bien, pues tiene una relación no directa, pero sí casi directa con el hombro. ¿Bien? ¿De qué manera? Pues vamos a ello. El anillo de zinc inserta directamente en el agujero óptico y en la hendidura esfenoidal, pero inserta en este hueso. Este hueso es el que controla la vista, ¿de acuerdo? La mirada. Y como bien he comentado, una de las leyes básicas del cuerpo es el equilibrio. Es imposible que el organismo, el cuerpo humano, el ser, vaya por la vida doblado. No podemos ver la vida de lado, tenemos que ver la vida de frente. Entonces, si yo tengo que doblar mi columna o toda mi estructura de una forma que no la entienda nadie, pero que mi mirada quede de frente, entonces tu cuerpo está buscando el equilibrio. Entonces, la mirada siempre va a estar horizontal, ¿vale? Hay veces que el cuerpo encuentra un equilibrio horizontal con estos huesos. Este es el occipital, que ya no sonará el occipital. Esta parte de aquí es la nuca, ¿vale? Bien, pues la parte anterior conecta con este hueso de la vista. Bien, a veces el equilibrio lo encuentra con estos huesos moviéndose hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. ¿Vale? Ahora lo estoy haciendo por la imagen, porque no sabía cómo poner esa flecha. ¿Vale? El frenillo lo podemos encontrar, se puede mover así, se puede mover totalmente así, o se puede mover también así, ¿de acuerdo? Y hacia abajo y hacia arriba. Bien, dependiendo de cómo se malposicione, buscando ese equilibrio, ¿de acuerdo? Bien, va a tener una repercusión en todo el cráneo, porque todos los huesos del cuerpo humano se van a posicionar como diga este, que es el jefe, ¿vale? Y entonces vemos lo siguiente. Mirad, para que nos sigamos ubicando, esto de aquí, ¿se ve, Nerea? Sí. Se estaba viendo bien, ¿no? Sí. Esto de aquí es esto. El intercambio de color amarillo con azul, ¿vale? Todo lo amarillo sería el esfenoide y todo el azul sería el occipital, ¿vale? Esto de aquí, esto ya sería el frontal. Bien, cuando esto se malposiciona, tenemos que saber, si os fijáis, el esfenoide tiene una conexión directa con la frente, ¿vale? Con el hueso frontal, la frente, que a mí se me ve bien. Bien, pues este frontal es donde comienza una cadena recta posterior que viene por la parte posterior, a ver, ¿tengo la imagen aquí? No. Que conecta por la parte posterior hasta los hombros. Mirad, aquí lo tenemos. ¿Vale? Esto, si lo viésemos por delante, terminaría justamente aquí. Lo pongo en la cámara. ¿Vale? Entre el entrecejo. Aquí comienza la cadena, viene hacia atrás y ahora eso llega hasta el pie. Bien. Si yo tengo un problema de vista cansada, o tengo las lentes mal graduadas, o tengo problemas de vista pero no lo sé, o tengo que pasar demasiadas horas delante del ordenador, o tengo que pasar demasiadas horas leyendo, sea en pantalla o sea en libro, al fin y al cabo estoy ejercitando esa agudeza visual, estoy ejercitando esos músculos del ojo, donde se van a sobrecargar, se van a sobretensar, me va a crear una tracción
tensional del hueso, se va a mal posicionar el hueso y dependiendo cómo estén los patrones de su equilibrio, me va a modificar un problema u otro. Pero la cadena recta posterior se va a ver afectada. ¿Sí? Bien. Dentro de esta cadena recta posterior entra el trapecio, ¿vale? Pero en mayor medida entra el romboides y el angular de la escápula. También esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Bien, estos dos músculos los he dibujado aquí en línea y lo he sacado en azul porque es donde duele. Bien, crea una tensión de estos dos musculitos, por lo que vuelvo a repetir que viene del cráneo, me crea una tensión aquí, estos dos músculos se tensionan, se acortan, la fascia se retrae y entonces me modifica la escápula ahora en algo que se llama campaneo interno, que es cuando el pico que, si os lo habéis palpado antes, en lugar de ir hacia afuera, ahora va hacia adentro. Al ir hacia adentro, el hombro nos lo vamos a encontrar más bajo y ahora va a rotar hacia atrás, que son las personas que dicen, a mí me duele aquí. Me duele justamente aquí, donde termina la axila. Muy bien. Eso es provocado por el músculo infraespinoso del manguito de los rotadores que hemos dicho antes, pero viene originado por una mala posición de la escápula provocada por romboides y angular, que a su vez es una tensión que viene del cráneo de la cadena recta posterior. ¿De acuerdo? Entonces, el ojo me puede dar un problema de hombro. Si los que mandan me lo permiten, lo hablé con Christopher, me lo comentó, yo hablé con él. Lo que queríamos hacer era hoy la charla y mañana una sesión práctica para que me vieseis trabajar cada uno de los orígenes del problema. Pero como ya nos han encerrado en casa y no podemos ir a Quiros con las camillas y demás, bajo ningún concepto, la práctica, si algún día me lo permiten, la realizaré, ¿vale? Y haremos otro zoom de esto. Muy bien. Ahora en lugar del ojo, el ojo está estupendamente. El ojo ahora ya, de maravilla. La persona ve estupendamente y duerme con los ojos cerrados. Ahora vamos a hablar de un problema de la boca, que cada vez es más común. ¿Vale? Yo, de cada 10 clientes, 7 le tengo que trabajar la boca. No sé si mi compañero está escuchándome aquí, mi compañero de consulta, que es Domingo, pero si él está escuchando, está diciendo que sí con la cabeza porque es el que lo trabaja. De cada 10 clientes que vienen con un problema de hombro, 7 le tengo que trabajar la boca. ¿Vale? ¿Por qué? Mirad, hoy en día algo que se produce mucho en la persona es el bruxismo. El bruxismo es la persona que aprieta los dientes de noche. ¿Vale? Hay personas que aprietan los dientes incluso de día. Así que imaginaros cuando su consciente no entra en juego, su subconsciente, cómo le apretará los dientes. Pero es que aparte hay personas que aprietan tanto la boca y tienen tanta tensión, vamos a decir muscular, para no entrar en otro campo, que incluso rechinan, ¿vale? Pues imaginaros cómo estarán estos músculos. Temporal, que va con el hueso temporal, que es el que controla el oído, ¿vale? Y masetero, que en esta imagen no viene, pero se ve muy bien la articulación, entonces he acoplado aquí una imagen con el masetero. Estos son los dos músculos más importantes a la hora de cerrar la boca. Es decir, cada vez que hablamos, estos músculos trabajan. Cada vez que masticamos, estos músculos trabajan. Y si encima por la noche, en lugar de descansar, lo que estamos haciendo es mantener un estado de alerta por estrés, entonces no se reponen ni se regeneran nunca, sino que están en contracción constante. Al final, esta musculatura, si nosotros nos ponemos la mano justamente delante de la oreja, abrimos y cerramos la boca, vais a ver que cuando cerramos la boca, el palito que hay marcado aquí en la diapositiva con el puntero, este palito de aquí, la bolita de arriba, que sería el cóndilo mandibular, cuando abro la boca va hacia adelante y cuando cierro va hacia atrás. ¿Vale? Bien, pues estos dos músculos cierran la boca. Si tengo un bruxismo o algo muy común, que yo estoy comenzando a preguntar también en consulta, oye, ¿tú siempre masticas por el mismo lado, por el mismo sitio? Me dice, sí, siempre mastico por la derecha, el hombro derecho, qué casualidad. Yo no creo en la casualidad, ¿eh? Entonces, personas que mastican por el mismo sitio o que tienen bruxismo, ¿vale? Le va a crear una tensión en estos músculos que el cóndilo mandibular, ahora esto es un puzzle, mirad aquí. Este cóndilo va a ir hacia atrás, porque los músculos que cierran la boca lo llevan hacia atrás de forma permanente. Aquí choca con este hueso, que es el hueso temporal.
¿Y sabéis qué pasa? Que si este hueso se modifica y va anterior, si este hueso hace esto, se va anterior, porque yo empujo aquí y es como un dominó, se va hacia adelante, esta parte de aquí queda más alta. No sé si me he explicado, lo voy a explicar aquí con mi cara. Si esta palanca que hay aquí ósea me empuja el hueso, me lo va a llevar hacia adelante. Entonces, este huesecito que os podéis palpar vosotros desde casa, que hay justamente detrás de la oreja, que es la apófisis mastoide, se va a quedar arriba. ¿Sí? Hasta ahí sí, ¿no? Bien, se va a quedar arriba. Continúo. ¿Y qué va a pasar si se queda arriba? Que va a crear una tracción y una tensión de ciertos músculos. Voy a explicar dos cadenas. Mirad, una, ¿qué hora es? Uf, me coge el toro siempre. Una es esta flecha de aquí y esta flecha de aquí, que se llama digástrico, ¿de acuerdo? Este músculo digástrico, que lo podemos ver aquí, inserta del hueso ioides a la apófisis mastoide, el huesecito que hemos hablado que va hacia arriba. Si este hueso va hacia arriba y este músculo llega hasta aquí, ¿qué va a hacer con este hueso? Lo va a llevar hacia su lado y hacia arriba, dejándolo tal cual, así viene en la imagen. ¿Sí? Pero es que ahora, de aquí, vuelve a salir un músculo directo que se llama homoioideo, que es este que me está tapando el esternocleido. Este músculo que va por aquí, sin cortarse, lo que pasa es que no se ve, y yo lo he dibujado aquí con flechas por lo mismo, hay un músculo que va desde este hueso, el ioides, hasta la fosa supraespinosa, hasta aquí. Por tanto, si yo tengo esta parte más alta, este hueso más alto, y creo una tensión de este músculo que termina aquí, ¿qué va a hacer con la escápula? Pues la va a poner más alta. La va a traer hacia él, hacia la persona, hacia la línea media y a superior, creando un campaneo externo y una elevación del hombro. ¿Vale? Entonces, es un problema que viene de la boca, que me lo está originando mi bruxismo o mi patrón masticatorio siempre por el mismo lado, que se va a comunicar con el hueso ioide, que es muy curioso. Si queréis saber dónde está, nos tocamos la nuez, nos tocamos la mandíbula, el maxilar inferior, pues queda justamente en medio. Tenéis que coger un huesecito así y se puede mover. Y suena cric, 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 ¿vale? Eso es el ligamento cricoide que hay atrás, ¿vale? Bien, este hueso está en el aire, solamente está articulado con músculos. Por tanto, si hay tensión muscular, este hueso siempre se va a ver modificado, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, a raíz de ahí, sigue la cadena lesional descendente hasta el hombro. Y ahora la persona lo que siente es un dolor fuerte aquí, en la fosa. Dice, mira, me duele aquí, que se piensa a primera vista que es el trapecio. No, me duele el trapecio, no, el trapecio no te duele justamente encima de la espina. Eso es el homoioideo. Bueno, es el supraespinoso, es este músculo que vemos en la imagen, pero este músculo se pone mal a causa del homoioideo, que es el que os marco de nuevo en la imagen, ¿vale? Yo no sé si voy muy rápido, si voy muy lento. Bien, ¿no? Más o menos, ¿no? Es que he visto la hora y me he acelerado. Bien, yo creo que ya, mira, vamos con la última en cuanto a lesiones, ¿de acuerdo? Luego vamos a hablar otro poquito más de 10 minutos solamente. Mirad, ahora vamos con algo también que se está viendo en consulta, que es trabajar la mano y mejora el hombro. Esto es por la cadena recta anterolateral, ¿vale? Si os fijáis en esta imagen de aquí, en rojo es donde se origina, ¿vale? Nosotros podemos hacer esto con el dedo. Eso lo podemos hacer, si os fijáis en la cámara, podemos oponer y cerrar, ¿vale? Hacer una AD. Esto es por los músculos intrínsecos del pulgar que tenemos aquí, ¿vale? Bien. Personas que trabajen continuamente haciendo fuerza con la mano, ¿vale? Quiromasajistas, personas que den masaje, que continuamente están ejercitando la musculatura del pulgar, estos músculos te van creando esto con el dedo. Y luego tú a esa persona, cuando la ves que está normal, pero tiene el dedo metido hacia adentro, así. ¿De acuerdo? No sé si se ve bien. ¿Vale? Este dedo metido hacia adentro va creando una ligera pronación. Una pronación es llevar la palma hacia abajo, ¿de acuerdo? Va creando una ligera pronación del antebrazo, ¿de acuerdo? Generado por el supinador largo, que lo tenemos aquí,
que vemos cómo mete el antebrazo hacia adentro. Entonces, me creo, para que nos entendamos, me creo una rotación, tanto de la mano como de la muñeca como del codo. ¿De acuerdo? Luego esta tensión se va a comunicar. Si veis este tendón de aquí, se va a comunicar o bien con el bíceps braquial, que está aquí cortado, o bien con el braquial anterior. Esto ya va a depender también de cómo esté previamente la estructura de todo su miembro superior, el esqueleto de todo el miembro superior. Pero esta conexión aquí del supinador largo con los músculos del codo que llegan hasta el hombro es lo que me va a generar dolor en el hombro. Y ahora aquí cojo dos alternativas. Uno, si se comunica con el bíceps braquial, que es el que conocemos todos, el bíceps, ¿vale? El del brazo, el dolor se va a originar o bien en la corredera bicipital, es decir, un dolorcito aquí muy intenso, profundo, muy localizado, o bien se va a localizar en la apófisis coracoide, que es justamente debajo de la clavícula. Si nos vamos palpando, llega un puntito, antes de llegar al deltoides anterior, antes de llegar al hombro, hay una zona así como ternillosa que es muy dolorosa, ¿vale? Es muy joya. Bien, pues ahí se puede crear un dolor un dolor intenso, un pinchazo intenso. Va a depender si la tensión del supinador largo viene para el bíceps corto o viene para el bíceps largo. ¿De acuerdo? Que es este tendón de aquí que se mete hacia adentro. Pero si en lugar de comunicarse la tensión del supinador con el bíceps, se comunica con el braquial anterior, que es el músculo que está. Si yo quitara el bíceps de mi cuerpo, lo que vería sería el braquial anterior. Entonces, el dolor se va a quedar a nivel lateral en la V deltoidea. La V deltoidea es, si nosotros hacemos fuerza hacia afuera, vemos como una especie de V. Bien, esa V es esta de aquí. Hay una fascia, ¿vale? Como si fuese un ligamento, ¿vale? Hay una fascia que comunica el deltoide, la V deltoidea, con el braquial anterior. Y por tanto ya el dolor no viene al hombro, ya el dolor es del hombro, pero se queda a nivel lateral, que seguiría siendo del hombro porque lo que está creando el dolor es el tendón del deltoide. ¿Ok? Podríamos sacar otra referencia donde en lugar de venir aquí, fuese el pectoral mayor, que queda tapando todo esto y atrapa la arteria, etcétera, etcétera, pero se nos va de las manos. Y ahora ya para terminar, cosas y hábitos que hace que nuestro hombro no esté sano, como puede ser la postura al ver la tele, incluso la postura al dormir, donde aquí por lo menos estamos viendo que la persona esta mujer se va a hacer daño en el hombro, que queda tumbado, pero se va a hacer daño a la altura de la bursa, ¿vale? Que es otra cuestión muy clara que cada vez coincide más en consulta. Yo le digo a la gente, me duele el brazo izquierdo, yo le digo, oye, ¿tú duermes sobre este lado? Y me dice, sí, tengo la costumbre de dormir, duermo sobre los dos, pero más sobre este. Bien, ¿qué está pasando? Si yo comprimo, imaginaros que 8 horas, bueno, que tenga la suerte, 7 horas, 6 horas, 5 horas, todos los días, durante 20 años, estás creando una compresión aquí, continua, hacia el húmero, porque estás acostada sobre este lado, al final llegará un momento que ciertas estructuras se vean comprimidas y dañadas. Claro, tú estás haciendo que durante 20 años, todas las noches de tus 20 años, por ahí no se regenere nada, porque hay una compresión, ¿vale? Pues le puede doler este hombro. Pero lo peor viene aquí. Mira cómo tiene su cabeza y mira cómo tiene su hombro aquí. Entonces va a cerrar el plexo que se llama plexo cérvico-braquial. ¿De acuerdo? Ya dependiendo de qué estructura y qué ramas coja, dañará un músculo u otro. ¿Vale? Bien, aquí otro análogo, en lugar de con nervios, con la arteria, que se le empieza a quedar adormecido el hombro y el brazo, provocado por lo mismo. De nuevo otra postura. Creo que esta casi todos la hacemos, ¿no? Bien, esto crea una tensión exagerada del músculo escaleno, que es un músculo muy importante en el cuello que repercute en el hombro, ¿de acuerdo? Que sube estas dos costillas y vuelve a atrapar el plexo cérvico-braquial. El informático que está acostumbrado a trabajar así desde casa o en su oficina, ¿de acuerdo? O simplemente no es informático ni trabaja como tal, pero personas que se dedican mucho tiempo delante del ordenador, ¿de acuerdo? Con esa postura hacemos que todo esto se cierre. Una articulación donde debe de estar todo que fluya bien y debe de estar despejado, puesto que cae por la gravedad, nos lo encontramos siempre impactado y superior. Bien, esta es mi preferida. Mirad,
A ver, no me digáis los que me estáis escuchando que no dormís así ninguno, no me digáis que todos dormís boca arriba, con la mano puesta en el ombliguito y en el suelo y con respiraciones profundas, porque no me lo creo, ¿vale? La mayoría de las personas duermen así. ¿Cómo? Como les da la gana, ¿vale? Y se entiende, nadie nos ha enseñado a cómo tenemos que descansar. Pero fijaros la cantidad de problemas que me puede crear en los nervios que llegan a los músculos del hombro, a las arterias que abastecen sanguíneamente los músculos y las estructuras del hombro, si duermo todas las noches cerrando el plexo cervicobraquial. O imaginaros, mirad esta muchacha. Esta muchacha se levanta al día siguiente por la mañana y dice, uy, qué dolor más tonto tengo en el hombro, ¿por qué será? Es para decirle, ¿por qué será? ¿Vale? No sé, dímelo tú, ¿vale? Y aquí el hombro del lado contrario, ¿vale? Que puede comprimir la bursa, subtertividad de la que hemos hablado, ¿vale? Pues muy bien. Gracias a todos por vuestra asistencia y espero que lo hayáis disfrutado al igual que yo. Yo me quedo con ganas de mucho más, pero creo que ya no estoy respetando el horario, 1 hora y cuarto aproximadamente. Bueno, pues dejo de compartir pantalla. No, tienes que dejar la última pantalla para que todo el mundo vea tu teléfono. Ah, vale. ¿Eso dicho? Vale. Lo dejo ahí un segundito. Mientras tanto, no sé si... Pepe Correa pregunta, en una tendencia postural de hombros subidos y adelantados, ¿dónde... Déjame un momentito, déjamelo. Lo voy a ir solucionando sobre la mano. ¿Vale? Un momentito, voy a cerrar aquí y ahora vamos a resolver las dudas. Muy bien. Aquí. Bien. Ay. Bueno, espero que os haya gustado y que por lo menos haya dado un poco otro punto de vista de que el hombro se puede dañar por muchos dolores periféricos y que están a distancia, incluso aunque estén en el otro extremo como es el pie, al final puede repercutir en el hombro. Todo va a depender de la capacidad de adaptación que tengan tus cadenas miofaciales. Bien, me preguntan, Pepe Correa, en una tendencia postural de hombros subidos y adelantados, ¿dónde comenzaríamos a tratar? Pues mira, las dudas, si os parece, os lo voy a responder desde la experiencia y no desde el conocimiento anatómico o como está establecido la anatomía en el organismo. Si vemos un trapecio, unos hombros arriba los dos y adelantados, yo me iría automáticamente a mirar un problema ya bien emocional de un exceso de preocupaciones o me iría a trabajar el suelo de la boca. Ya dependería si esa persona, por ejemplo, si es deportista, automáticamente me iría a preguntarle si su respiración es bucal. No es lo mismo respirar por la nariz que por la boca. Por la boca se utilizan muchísimo más músculos. Entre otros, uno que es como un trapecio, pero por aquí delante, que se llama platisma, que ese músculo va haciendo que tus hombros vayan subiendo, se van metiendo hacia adentro, ¿vale? O si son los dos, también podría pensar en algún problema energético del meridiano de intestino grueso, ¿vale? Donde me va cerrando y me va subiendo. Tú si te pones la mano en el hombro, cuando hace rotación interna, el hombro sube automáticamente. Si tenemos un problemilla en el meridiano de intestino grueso o de pulmón, el 1 de pulmón hace que se cierre y suba el hombro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hablamos a nivel musculoesquelético, pues puedo pensar tranquilamente porque tenga alguna debilidad en la parte posterior de la columna dorsal, ¿de acuerdo? Entonces, su cuerpo tiende a venirse hacia adentro. ¿Ok? No sé si te he respondido la duda. Bien. Inesma me ha preguntado, entonces, lo que es la lesión va todo en cadena, ¿no? Por supuesto. Inés, siempre el cuerpo, más que el cuerpo, este órgano tan importante que tenemos que es la fascia, va a intentar transmitir todas las diferentes lesiones a nivel adaptativo. Es decir, para que tú me entiendas, el cuerpo mientras te duele es porque se está adaptando y compensando. ¿No te ha dolido o no le ha dolido a alguien alguna vez un hombro y no ha hecho absolutamente nada, ni se ha dado masaje, ni se ha puesto mantita eléctrica, ni ha utilizado una terapia de agua, ni se ha puesto nada y se le ha pasado? ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque su cuerpo lo ha adaptado. Mientras le estaba doliendo, era mientras se adaptaba. Luego lo ha adaptado el cuerpo, le ha dejado de doler. No se le ha quitado. Es cuestión de tiempo que el dolor que tenía en el hombro le aparezca en el cuello, le aparezca en la boca, le aparezca en el codo o le aparezca en alguno de los puntos de lo que hemos hablado en esta charla, ¿vale? Pero está claro que si yo quiero trabajar un dolor, vete al sitio, trabaja el dolor, haz estiramientos sobre ese sitio y el dolor lo eliminarás.
Si lo que quieres es quitar el problema para que el dolor no vuelva, entonces tienes que trabajar una cadena. Impepinablemente hay que trabajar una cadena. Marcos Domínguez, ¿el plexo cérvico braquial pasa por debajo o por encima del supra? No, vale. Bueno, ya ahora aquí que yo encuentre Bien. Marcos, el plexo cérvico braquial pasa por encima del supra. De hecho, el plexo cérvico braquial se encuentra a esta altura de aquí, justamente encima en la fosa supraclavicular. ¿De acuerdo? El triángulo que también se le llama clavículo interescalenario. Ahí salen los nervios y las arterias a la parte inferior. Ya sabéis que los nervios siempre tienen un orden eferente que van hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, el supra está inervado por el nervio de la C5. Entonces, salen de aquí y hay uno que conecta con el supra. ¿Vale? El tema de la descalcificación. Si hay, un momentito, si hay alguna respuesta que no, o sea, si hay alguna respuesta que no le solucione la duda, me lo dices también. Vale. El tema de la descalcificación del hombro, ¿a qué se puede deber? ¿Cómo? Descalcificación del hombro, ¿a qué se puede deber y cómo se podría mejorar? La descalcificación de un hombro, bueno, a ver, la descalcificación, ¿quién me la ha preguntado? Nerea Romero. Nerea, no, creo que no nos conocemos. Bien, Nerea, la descalcificación de un hombro, eso es demasiado generalizado. No sé si te refieres a una descalcificación pura de la cabeza del húmero, te refieres a una descalcificación de la parte más cercana a la glena, o te estás refiriendo, que a veces le llaman descalcificación del hombro, a una calcificación de los tendones, ¿vale? No obstante, yo lo primero que haría en una descalcificación de hombro sería trabajar solo y exclusivamente a nivel miofacial. Entre otras cosas, aquí ya tenemos que profundizar un poco más. La fascia, cuando tiene un problema, se retrae, ¿vale? Como he dicho anteriormente. Bien, esa retracción la está creando el colágeno, ¿de acuerdo? Tenemos una serie tenemos una serie de células en la fascia que crea colágeno, ¿vale? Que son los fibroblastos. Bien, este colágeno, a mayor cantidad de colágeno, más se adhiere. Entonces, más compresión del tejido. Al haber más compresión del tejido, más difícil es acceder y más difícil es que haya elasticidad. Si no hay elasticidad es porque falta agua. Si falta agua ya me está empezando a decir que va a haber un problema tarde o temprano de oxígeno, de aporte de oxígeno. Si no hay oxígeno, obviamente es cuestión de tiempo de que ese tejido se muera. Si hay una descalcificación del hueso, podría pensar eso, ¿vale? Y mucho más si viene a partir de que tenía un problema de hombro y le han pinchado corticoides. Si le han hecho intervenciones de corticoides, muy probablemente sea más que los huesos, los tendones, ¿vale? Pero si mientras termino de resolver dudas me puede especificar un poco más, se lo agradezco, ¿vale? Se lo agradezco. Sí, mirando ya. Alba de Fernando pregunta. ¿Quién? Ah. ¿No habría espasmo miotágico en tibial anterior en esguince en inversión? El tibial anterior en el 15 en inversión, ni en inversión ni en eversión, Fernando. El tibial anterior lo que hace es una flexión dorsal y una pequeña supinación. Los dos músculos que controlan la polea de los esguinces, ¿vale? Y de la pronosupinación del pie son peroneo lateral largo y tibial posterior, que yo quiero y voy a entender que te estaba refiriendo al tibial posterior. Si no hay caída, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de un esguince en inversión o en supinación, si no hay caída, quien se retrae es el de fuera. Existiría reflejo miotático de la parte externa, ¿vale? Si el esguince fuese hacia afuera, es decir, en pronación, que es raro, suele ser acorde a un traumatismo, que te meten desde dentro y el pie se te dobla hacia adentro, si no te caes, entonces es el tibial posterior el que te lleva el pie de nuevo al punto neutro. Pero sería en un esguince en pronación o en eversión, no en supinación, ¿de acuerdo? Vale. Macarena Capitas, ¿cómo se podría mejorar la sintomatología que dan unos depósitos de calcio en el hombro? Vale, a ver, es que este tipo de preguntas, Macarena, te comento, ¿cómo se podría mejorar unas calcificaciones en el hombro? No me ha dicho unas deposiciones de calcio, ¿no? Vale, es que todo va a depender de dónde se encuentre esas deposiciones de calcio, a qué se deba, cómo se encuentre su hombro, ¿vale? Es lo que he comentado, hay tantas relaciones que ahora decirte yo, mira, pues con esto sería demasiado, no te estaría diciendo la verdad, ¿vale? Si me especificas un poco dónde, desde cuándo, a raíz de qué tipo de dolor, te puedo dar alguna alternativa, si es que la sé, ¿vale? Celeste. Pero bueno, no obstante, a ver, puesto a que no sé cómo esa persona quién es, ni dónde tiene las clasificaciones ni nada,
Siempre que trabajemos con calor, ¿de acuerdo? Va a mejorar. Como es una articulación calor seco, porque el calor húmedo cala. La humedad cala dentro de la cápsula y puede crear una artritis a nivel interna y la humedad sacarla de la articulación tela marinera, ¿vale? Por experiencia. Pero las calcificaciones, yo siempre he aconsejado en consulta y me va bien, que lo más duro del cuerpo hay que ablandarlo y habrá algo que ablande más que el agua caliente. Si tú metes los callos en agua caliente y los callos se te ablandan, pues el callo no deja de ser tejido cicatricial con calcio. ¿Vale? El calcio es un componente que el cuerpo siempre que pasa algo también lo manda. ¿Por qué? Porque como saben que es un componente duro, manda calcio. Entonces, ¿cómo lo podría mejorar? A ver, si no es mucha calcificación, tú que eres quiromasajista porque te conozco, hazle un buen ciria o hazle un trabajo de movilizaciones, ¿vale? O hazle un trabajo de cadena, si es el hombro derecho, hazle todo trabajito de estiramiento desde el occipital de escaleno, trapecio, supraespinoso, deltoides, etcétera, ¿vale? Un buen masaje, unos buenos puntos de presión, unas buenas movilizaciones, una buena fricción, ¿vale? Que también das calor tú con las manos. Celeste Leandri, me gustaría saber qué ocurre con personas que tienen ojo vago. ¿Qué piensas cómo afectaría? Vale. Bueno, esa explicación creo que ya la he comentado antes. El ojo vago, si hay un ojo vago, puede ser por dos motivos. O porque hay una debilidad a nivel intrínseco del ojo, o porque el nervio óptico, que es el que da la agudeza visual, no llega como debe, se está cansando más rápido de lo que debe y entonces tiene que forzar más la vista y toda la relación que da con el hombro del ojo. ¿Vale? No sé si te respondo ahí, no sé si has entrado a tiempo o has entrado un poquito más tarde, pero no es tanto un ojo vago. Yo a lo primero que miraría sería el cráneo, miraría que el agujero, o sea, la hendidura esfenoidal y el agujero óptico, que está pasando bien los nervios que llegan los tres pares craneales que llegan a los músculos del ojo, miraría si están llegando en condiciones. Si no, ¿por qué se agota, ¿vale? Y el primer precraneal, el olfativo no, el segundo, el óptico. Vale. iPad de Fernando, lesión sacroiliaco, ilíaco anterior, ¿es el dorsal ancho lesionado? Sí. ¿Mismo hombro? Sí. Vale. Correcto. Vale. Me ha preguntado, claro, me lo está leyendo, no sé si la gente ahí. Si la sacroiliaca lesionada de ese lado es el dorsal ancho el que crea el problema en ese mismo hombro. Sí. Vale. iPad de Fernando. Vaya Fernando. ¿Con cadena lesional ascendente hígado también puede dar la lesión en trapecio? Sí. Hígado tiene cadena lesional ascendente, cadena lesional descendente, sin ningún tipo de problema. Entonces, el hígado te puede dar problemas tanto a nivel lateral en el hombro, como a nivel superior en el trapecio, como a nivel posterior en el romboide del lado del órgano. Es decir, en este caso el romboide derecho también te puede crear un problema. Y en el angular también te puede crear un problema. Chema, ¿cómo podemos mejorar una cadena miofascial deteriorada? ¿Cómo podemos trabajar una cadena miofascial deteriorada? ¿Qué deterioro tiene? Si las preguntas son estupendas, pero un poco más específico. ¿Vale? Porque una cadena miofascial deteriorada, yo me quiero referir a que no tiene deslizamiento. ¿De acuerdo? Hay algo que se llama tichotropía, que es lo que permite que una fascia y otra se muevan bien. Y es porque la cantidad de agua, la cantidad de colágeno y la cantidad de hialurón, de elastina que hay entre ese deslizamiento es el correcto y el suficiente. Si no, si está deteriorada, yo lo primero que voy a pensar es que le falta movimiento. Entonces, trabajos de movilizaciones y trabajos miofaciales donde voy a empezar desde la distancia. Es decir, tenemos que pensar que la fascia es inelástica, ¿de acuerdo? Y va en el cuerpo desde arriba hasta abajo. Si veo que hay algún problema en el medio, trabaja los extremos, luego te vas al medio y por trabajar ante los extremos, el medio se va a ver más favorecido, más maleable y luego trabaja. ¿Vale? Yo hoy, si me hablas de cadena miofascial deteriorada, automáticamente me iría a decir, hazle un trabajo manual. Trabaja con osteopatía y con quiromasaje, sin lugar a la duda. Pero sin lugar a la duda. Vale. ¿Hay muchas? Bueno. Vale, lo digo, hombre, no sé si Christopher tiene que dar paso. A mí no me importa, ¿eh? Yo no tengo otra cosa que hacer, se me pasa el día más rápido. Luis Sánchez, cuando hacemos una flexión, ¿el dolor se puede acentuar en el hombro? Una flexión del hombro, quiero suponer. Bien, si haces una flexión de hombro, estamos hablando de esto, ¿no?
que en quiromasaje se estudia como antepulsión, una flexión de hombro. Si hay una flexión de hombro y te aumenta el dolor, tienes que pensar en los músculos que realizan la flexión, es decir, tienes que pensar en deltoides anterior, tienes que pensar en coracobraquial, tienes que pensar en bíceps braquial, tienes que pensar en pectoral mayor, en todos los músculos que realicen esa flexión. Y dependiendo en qué punto sea, porque si te duele cuando lo haces, estamos hablando de que el problema es muscular. ¿Se van a hacer más oponencias a nivel químico, visceral y energético? Yo quiero hacerla, me encantaría, por lo menos a nivel visceral. Ya a nivel energético, sí es verdad que por videoconferencia puede costar un poquito más el intentar yo explicar cómo ciertos meridianos o ciertos estancamientos en puntos específicos me puede crear un problema en el hombro, ¿vale? Ya de por sí, cuando hablamos de meridiano, no es algo empírico, porque ya se ha demostrado, pero sí es cierto que si no tenemos una buena visión de por dónde va el meridiano, como que nos podemos quedar así como, sí, ha estado bien y de verdad que la energía está ya demasiado infravalorada como para dar una ponencia a nivel bioenergética y que, o sea, a nivel de medicina china, y que la infravaloremos más todavía. Entonces, a nivel de energético, yo te diría que a nivel personal no me gustaría dar la charla así tal cual, por videoconferencia, ¿vale? Pues si yo te explico que aquí se encuentra el uno de pulmón y si tú tienes un problema donde el pulmón no está transformando el oxígeno que inspiramos de una forma como debe, porque ya tiene alguna debilidad, este uno de pulmón se va a ver saturado. Entonces al final va a entrar en una plétora que posteriormente va a entrar en un vacío y la fascia se retraerá sobre él. ¿Sabes? Son personas que tú ves que siempre tienen el hombro cerrado y por mucho que se entrena, por mucho que corsé, por mucho que romboide, por mucho que se entrena rotadores, manguitos rotadores, siempre está la persona más derecha, pero el hombro metido hacia adentro, ahí ya podemos pensar en que puede haber una disfunción energética en el meridiano de pulmón. Es un poco más puñetero por videoconferencia, pero bueno, gracias por... Pedro Román, cuando por problema hombro viene del sacroiliaca a través de dorsal ancho, ¿cómo va al superior? ¿Por el deltoides? No, va directamente a la corredera bicipital, Pedro. El dorsal ancho, si recuerdas, inserta en la corredera bicipital y ahí ya los que se van a ver perjudicados principalmente son los que llegan junto con el dorsal ancho a la corredera bicipital, es decir, pectoral mayor por delante, redondo mayor por detrás y el ligamento del bíceps braquial, el bíceps largo, que es el que va de la fosa supraglenoidea, se acopla a la corredera bicipital y llega hasta, se une abajo. Entonces, automáticamente tú lo que ves es el hombro hacia adentro y dolor aquí, ¿vale? En la corredera. Sonia Reyes, ¿qué tratamiento básico de quiromasaje recomendarías en un bruxismo con problemas de hombro? Estupendo, bien. Un tratamiento básico de quiromasaje para un bruxismo, pues mira, básico de quiromasaje te diría, presiona el temporal, tanto el anterior como el medio como el posterior, principalmente haciendo más hincapié y una doble repetición de presión en el medio y en el posterior. Trabaja el masetero, que como quiromasajista en principio es el único músculo que conoces para trabajar junto con el temporal. Trabaja el ecón con puntos de presión, trabaja el escaleno con puntos de presión, trabaja el subclavio, pectoral mayor, subescapular, dorsal ancho, círiax en V deltoidea, círiax en corredera bicipital, y cuando has quitado tensión con presiones y círiax es un masaje transverso profundo, ¿de acuerdo? Que realinea esa telaraña que hemos visto al principio, y luego le haría una sesión de estiramiento, le haría estiramiento de todos los músculos que llegan al hombro, ¿vale? Si realmente sé que viene de la boca, trabajaría supraoideo, infraoideo y los músculos y haría estiramientos analíticos, estiramientos faciales con repeticiones en el sentido de la fascia de masetero y temporal, ¿vale? Pero como quiromasajista, estira escaleno, estira trapecio, estira angular, estira pectoral mayor, supraespinoso, dorsal ancho y manguito de rotadores externos e internos, ¿vale? José, si hubiera dolor al estilo de bocados o de desgarro tanto en la V deltoidea, corredera y a veces en coracoides, ¿a qué se debería y cuál sería su causa más común? Vale, ahí hay varias estructuras dañadas, ¿vale? Si duele la coracoide, ya me está queriendo decir pues lo que he comentado. Uno de los tendones de pectoral menor, coracobraquial o bíceps corto, está perjudicado, está trabajando en exceso ese tendón para compensar el problema ahora mismo.
Si duele la V deltoidea, justamente la V deltoidea, me voy a ir a que también está sufriendo es el deltoide. ¿Y el otro punto que me has dicho? V deltoidea, corredera y coracoide. La corredera. Bueno, la corredera casi siempre duele. En los problemas de hombro, la corredera casi siempre duele. De hecho, ya de por sí es sensible, ¿vale? Pero si me está diciendo que duele la corredera y me está diciendo que duele el coracobraquial, me voy a pensar que el problema viene del bíceps braquial. Sí, la coracoide del bíceps corto, el bíceps corto, la coracoide, bíceps largo, corredera bicipital, ¿vale? Son los dos tendones del músculo bíceps braquial. Entonces, me faltaría preguntarle, si me puedes dar la información, me faltaría preguntarle si ha tenido alguna vez algún problema de codo, ha tenido alguna vez un problema de brazo, ha tenido algún problema de arriba, de cuello, ¿vale? De cervicales. Es que tratamiento de una forma tan básica, sin saber qué le pasa, sin saber dónde empezó el primer problema, el primer dolor, que es algo que también se debe de preguntar siempre. Oye, mira, te duele el hombro ahora, pero te ha dolido antes la cervical y no la cervical no me ha dolido nunca. Vale, lo descarto. ¿Y has tenido algún problema de tendinitis de la muñeca o la muñeca abierta? O has sufrido algo de túnel carpiano? ¿Has tenido epicondilitis? Mira, epicondilitis sí. Ya me voy a ir a los músculos que vienen de abajo arriba en lugar de pensar de arriba abajo. ¿Vale? Si el dolor es punzante, en las diferentes estructuras, diferentes partes que tú me has dicho, voy a pensar en tendón, ¿vale? Si fuese difuso, ya ahí me iría más a nivel de bursa subdeltoidea o me iría a visceral, ¿vale? Al pulmón o hígado. José Ramón Benítez, ¿te guías entonces por sus compensaciones posturales para valorar de dónde viene la alteración que causa el dolor en el hombro? Por supuesto, nosotros como terapeutas debemos de preguntar ¿qué te pasa? ¿Dónde te duele? ¿Cómo te duele? Y dolores que has tenido antiguamente, ¿vale? Que has tenido antiguamente y que ya no tienes, pero que has tenido antiguamente. Porque a mí si una persona me dice que ha tenido un E15 mal curado, que si es un E15 hace 15 años, no sé, vosotros lo que habéis estado desde el principio, ¿os interesa ese E15 mal curado hace 15 años para el hombro? ¿Sí o no? Por supuesto. Voy a tener que trabajar toda la cadena recta lateral. No penséis que por más parte que involucremos en el cuerpo, más lento va a tener que ser el proceso. No tiene por qué. Si nosotros en lugar de trabajar local, trabajamos general, utilizando todos los extremos de las cadenas miofaciales, el trabajo es mucho más rápido, porque le damos más margen de adaptación al cuerpo. Entonces, por supuesto, me voy a guiar por los dolores que me cuente. Luego, obviamente, la postura, el que sea osteópata tiene una serie de arrastres que te dicen en qué lado está en este momento el problema, si está abajo o está arriba, si viene del cráneo o viene de la pelvis y de los captores podales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero sí me guío, por supuesto. ¿Con reflexología me mejoraría el dolor, inflamación, etcétera? Por supuestísimo. Con reflexología, de hecho, las terapias a distancia a nivel reflexológica es lo más rápido que hay para quitar una inflamación, ¿vale? Y si me permite, una inflamación se quita antes por la oreja que por el pie, ¿vale? Aunque las dos funcionan exactamente iguales en cuanto a neurofisiología, ¿vale? Por una oreja es más rápido, ¿vale? Porque tiene inervación del nervio vago, cosa que el pie no. Inma, si el dolor de hombro viene, como has dicho, de congestión de hígado, ¿cómo lo trataríamos? ¿Cómo tratamos la descongestión de hígado? Mira, eso nos vamos a llevar un rato, ¿vale? Pero de las mejores cosas que se puede hacer para descongestionar el hígado son una serie de semiayunos, ¿vale? Preparando el cuerpo, obviamente, no hacer ayunos completos ni semiayunos de buena primera, sino ir quitando, sobre todo, panes, refinados, lácteos, bebidas carbonatadas, excitantes como la cafeína, como Red Bull, como ese tipo de elaborados a nivel químico, evitar el exceso de proteína animal y a nivel personal quitaría el azúcar al 100%. Ninguno. ¿Vale? Por ahí se puede empezar para ir descongestionando el hígado. ¿Vale? Luego hay otra terapia más rápida que es, no sé si conoces el neurotapping, ¿vale? Son las bandas estas de colores, ¿vale? Anclas aquí, estiras y te cierra la boca a esa persona que tenga el hígado congestionado, porque obviamente va a tener que quitar mucho la ingesta y la cantidad de comida, ¿vale? Siempre y cuando siempre y cuando la congestión sea de comer y de beber. Hay muchas congestiones que se crean en el hígado y la persona, para que me entendáis, es vegana o vegetariana y tiene una congestión hepática que es monumental. Vale, Judith, entiendo que el hombro afectado sería el del mismo lado que el pie con esguince, ¿verdad? Sí, en principio la charla que hemos hecho hoy te digo que sí,
¿vale? Luego hay cadenas cruzadas, pero sí, pensaríamos en el mismo lado, ¿de acuerdo? Pedro Román, la forma de dormir que se recomienda es simplemente boca arriba y rodilla abajo, rodillas y almohada no muy ancha o algo más. Comentaste algo de suelo y una preguntita. Vaya Pedro Román que nos conocemos. Pedro, lo ideal, hasta mi conocimiento, ¿vale? Yo ya digo, hay preguntas que, bueno, me preguntáis cómo dormir. Yo os digo la que más beneficiosa, la que yo creo por mi conocimiento del cuerpo humano, lo que les he recomendado a los clientes y le han funcionado y les ha cambiado. En una superficie que sea lo más dura posible, siempre y cuando tenga una pequeña, un pequeño porcentaje de depresión, ¿vale? Y te va a crear una periostitis en la escápula, que tú eres de brutillo, ¿vale? Te va a crear una periostitis en la escápula y en las espinosas por dormir totalmente en un sitio en un panel de madera, ¿vale? Lo más recto que puedas. Si puedes evitar la almohada, la evitas. Ya también va a depender si hay algún tipo de problema o patología crónica a nivel cervical, que va a ser entonces más difícil aún. Sin almohada y totalmente estirado para que la gravedad haga su efecto por la noche y se rehidraten los discos por igual. Las dos últimas, ¿eh? Fede, por lesión por dorsal ancho, ¿también afectaría al subescapular aunque este inserte en el trojín por acortamiento por postura constante? Siempre, ¿vale? No olvidéis que los músculos están conectados todos por una fascia, por una única fascia. Luego esa fascia tiene pliegues y dependiendo de qué estructura envuelva va a recibir un nombre u otro a nivel anatómico, pero el dorsal ancho y el subescapular, aparte de que realiza la misma acción, que es la de rotación interna del hombro, entonces, por supuesto que se va a dañar, tenéis que pensar que hay una fascia que los une, ¿vale? Hay una fascia que une el dorsal ancho con el trapecio, ¿vale? Sin embargo, el trapecio ni siquiera llega al húmero, pues lo une, ¿vale? A la altura de la escápula, del pico inferior de la escápula, se une una fascia. Pues es lo que digo. Si además son dos músculos que realizan la misma acción, pues por supuesto que el subescapular se va a ver afectado en el dorsal ancho. De hecho, si nos adentramos un poco más a su función, la función del subescapular es la rotación interna, pero es la acción de rotación interna mínima. El dorsal ancho es quien hace la palanca grande de rotación interna junto con el pectoral, ¿vale? Espero que decir. José Ramón Benítez. Cuando vas a tratar las compensaciones que ha hecho el paciente, ¿hasta dónde llegas? ¿Las tratas todas o vas a la causa principal, según tu experiencia? Eso va a depender, José Ramón, principalmente de cuánto tiempo lleven esas adaptaciones en el cuerpo. Es decir, si a mí me dice una persona que yo hace 10 años tuve un latigazo cervical y desde entonces tengo una protusión y a mí lo que me duele ahora mismo ya son las lumbares, yo te iba a trabajar las lumbares y luego me voy a ir a cervicales. Pero si una persona me dice, mira, yo es que he hecho este movimiento y vengo por poner las lumbares, pero yo principalmente, a mí donde siempre tiene problemas es en cervicales, ¿vale? Ahí automáticamente el lumbar es una cosa rapidita, liberas la fascia y te vas al origen, ¿vale? Entonces, vas a trabajar lo que al fin y al cabo el cuerpo te vaya mandando. El cuerpo te va a ir mandando dependiendo del enfoque que tú le des como terapeuta a tu cliente, a tu paciente, ya como cada uno quiera llamarlo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Yo voy a trabajar un problema de hombro sabiendo que el problema viene de la boca? Sí. Voy a trabajar el problema de hombro por una sencilla razón, porque si el hombro duele es porque ya hay ahí una serie de consecuencias miofasciales que le están produciendo el dolor y le están creando a tu sistema nervioso central la alarma de dolor, es porque pasa algo. Trabaja el dolor, pero luego vete a la causa, vete siempre al origen, siempre. Si no, no vas a solucionar el problema, vas a mejorarlo. ¿Cómo sabes que ya la persona le has quitado todas las compensaciones? Ya dependiendo de qué tipo de profesional me esté preguntando, te voy a responder, creo que José Ramón es el José Ramón que yo conozco, creo que, sí, que es el que está conmigo en clase, te voy a responder como osteópata. Cuando el test de Fukuda no sea positivo, la plomada está en el centro y los test de arrastre están en el centro. En el momento que pase eso, yo como osteópata ya sé que no tienes problema. Ahora, si me preguntas como podólogo, pues lo mismo entramos en otra controversia. ¿Entiendes? Vale. Bueno, yo creo, ¿queda mucho? Son las 8:15, ¿eh? No para. No para, porque estoy dando aquí al pie a todo. Bueno, chicos, no sé si hay preguntas que no he respondido, pero son las 8:15, ¿vale? Creo que ya también el anfitrión de la sala, pues,
2 horas de grabación va a ser difícil que lo coloquemos en alguna parte, entonces vamos a intentar cortar ya. Tenéis mi teléfono, ¿vale? Ahí tenéis mi correo, cualquier duda que tengáis, creo que es un buen momento para que me acribilléis a dudas y a preguntas porque tengo tiempo para responderlas, ¿vale? Ya luego cuando comencemos de nuevo y retomemos las clases y la consulta me será un poco más difícil. Espero haber respondido a todas las preguntas, espero que os haya gustado y por lo menos, bueno, pues esta tarde se nos ha hecho más corta, por lo menos a mí. Muchísimas gracias a todos, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde casa. Espero que nos veamos pronto y nos podamos dar un abrazo mucho. Te retransmito, dicen que ha sido una charla excelente. Muchas gracias. Encantados. Muchísimas gracias, yo me alegro. Muy bien. Pues nada, chicos, pues Christopher, te doy paso. Muchísimas gracias, Alejandro, por el tiempo que nos has dedicado. Magnífica charla. Desde luego, siempre viene bien recordar todas estas lecciones de la mecánica y la biomecánica del cuerpo, en este caso del hombro. Creo que llevan los compañeros muy buenas claves para poner ahora en práctica la consulta y algunas otras cuestiones para estudiar en casa. Gracias de verdad, porque el PowerPoint creo que es maravilloso, lo has trabajado muy, muy bien. Así que yo por mi parte, nada más. Ya te preguntaré también un par de dudas que me han surgido, pero te llamo después yo. Estupendo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Christopher. Nada, Muchas gracias, a los demás deciros que el viernes tendremos una charla, todavía no tiene establecido título ni ponente, tenemos 3 opciones distintas que estamos barajando y el viernes sobre las 6:30 de la tarde volveremos a vernos, si no, el viernes sería el sábado como muy tarde. Así que nada, espero seguir viendo a todos, muchas gracias por vuestra asistencia y que se haga leve el confinamiento. Chao. Hasta luego, familia. Gracias, Christopher. Gracias a todos. Hasta luego.